Estamos con muchísima volatilidad, como siempre lo venimos comentando, y más en estos momentos que el mercado, tanto para soja como para maíz, está muy pendiente del comportamiento del clima en Estados Unidos. Ahora hay que saber que el que fue el primer productor y exportador, que ahora lo sustituyó Brasil, está con su soja y su maíz sembrados y esperando el clima de julio y agosto, que son los 2 meses claves para tanto el maíz como la soja. Si julio y agosto son llovedores, tienen sol y dan buen clima para la soja y para el maíz, se vendría una cosecha muy grande en Estados Unidos y en el hemisferio norte, y por eso los precios empezaron a bajar. Ahora, esta última semana lo que se empezó a hablar es, se cortaron las precipitaciones, empieza a subir la temperatura, que normalmente la temperatura se mueve entre 20 y 30 grados, empezó a cambiar entre 25 y 35 grados, algunos días a 40 en Estados Unidos, y además menos lluvias. Y eso podría empezar a complicar el cultivo en Estados Unidos, tanto de soja y de maíz, que para soja no tanto, pero para maíz los productores en Estados Unidos, el farmer americano estaba esperando un rendimiento y una producción récord. Hay que acordarse que el año pasado fue rendimiento y producción récord y este año esperaban lo mismo. Y ya se ven en muchos lugares que los maíces están espectaculares. Pero si el clima empieza a impactar, puede bajar ese rendimiento y esa producción. Y por eso esta última semana los precios intentaron subir, pero están limitados a la suba porque es una proyección de los meteorólogos que puede pasar ese escenario y algunos se preparan, pero en donde no pase y Estados Unidos vuelve a tener una buena producción como el año pasado, vamos a ver nuevamente caídas en los precios. Pero si se da esa sequía y esas altas temperaturas, la gente va a empezar, los compradores se preocupan, empiezan a comprar, los fondos de inversión empiezan a invertir en soja y en maíz y empieza a subir el precio y los productores se retraen y eso hace subir los precios. Por eso puede venir ahora entre 4 o 5 semanas de suba por estos eventos climáticos que están sucediendo en la zona maicera y de sojera de Estados Unidos, y es en donde el productor de Sudamérica tiene que aprovechar, tanto en Brasil, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay y en Bolivia, están esperando los que se quedaron con soja para vender, para terminar de pagar las cuentas, están esperando esta oportunidad para, si el mercado sube, para vender ese saldo que les quedó y terminar de pagar las cuentas, porque han visto que el precio bajó ya $100 en los últimos 2 meses. Que la soja, el trigo y el maíz, hemos visto que estos meses, lo que es parte de julio, ha intentado subir el precio por algún acontecimiento en el Mar Negro, lo mismo que pasó a fines de junio, después de la bajada de mayo y junio, que valía más de $260 el precio internacional y bajó a $203 y a 200 y también a 195. El trigo quiere recuperar nuevamente, pero le está costando porque hay mucho stock, hay mucha producción y además, como siempre, sale la producción de Rusia y Ucrania a vender, a inundar el mercado, aunque tengan menos producción que el año pasado, pero igual tienen mucho trigo, mucho maíz y salen a venderlo barato. Y al mismo tiempo, Argentina, un productor grande de maíz, volvió al mercado internacional y eso genera también presión adicional. Y eso es lo que está generando precios hacia la baja y no dejando subir al trigo en el mercado internacional. En la región puede subir por los algunos acontecimientos de inundaciones de Brasil y que algo suceda con el trigo de Argentina. Pero a nivel internacional sigue presionado hacia la baja, intentando no superar los $200 a nivel internacional. Todos estos movimientos para el sector vienen siendo negativos. El sector, hay que darnos cuenta que los precios internacionales por ahora están por abajo del costo de producción. Todos los que vayan a sembrar soja miran el precio de la soja del año que viene y no le está dando los números. Entonces, nosotros lo que recomendamos siempre, hay que tener, uno mirar la producción, mirar los insumos, pero nunca perder de vista el precio internacional. Porque si sucede esto que nos baja $100 en 2 semanas, se vuelve un negocio negativo. Y más un año electoral en Estados Unidos que hay que recordar como pasó en el 2019,
cuando Trump era presidente, que hizo una guerra comercial con China y los precios bajaron por abajo de los $300. Y puede este año llegar a suceder lo mismo. Entonces el productor lo que tiene que hacer es pelearse por los precios de los insumos para tener el costo de producción más abajo posible, pero pelear por el precio para no tener el precio lo más abajo posible, sino el precio, capturar el precio, hacer seguros de precio lo más alto posible, siempre pensando un año para adelante. Porque si no sucede lo que pasa ahora, costos altos, precios bajos, y empieza a sembrar con un margen negativo, y ahí es donde empiezan las preocupaciones del sector. El mercado de commodities es muy afectado siempre por la inflación, por las políticas, por los impuestos. Entonces, todo lo que pueda suceder en un movimiento político o arancelario o comercial en Estados Unidos automáticamente nos va a impactar en los precios. Hay que recordarse en el 2019 cuando muchos analistas decían, y principalmente de Brasil, decían mejor que no esté Estados Unidos porque Sudamérica es el único vendedor y vamos a tener mejores precios. Pero ¿qué pasa? Sudamérica no hace presión con los precios. Al revés, presiona a Brasil, a los políticos, para que el tipo de cambio le sea favorable, para que el productor venda más rápido, porque el productor en Brasil piensa en reales, no piensa en dólares. Entonces, generaron estrategias y el precio internacional de Estados Unidos estuvo más de 2 años por afuera del mercado y los precios internacionales lo único que hicieron fueron bajar. Y los insumos bajaron más tarde. Y ahí se nos cortó toda la rentabilidad de esos 2 años en muchos cultivos para todos los países. Entonces, no hay que pensar eso, siempre Estados Unidos es bueno porque es el mejor negociador que tenemos en cuestión a precios, a aranceles, tiene sus políticas, tiene su cultura, pero normalmente no favorecen los precios. Eso sí, uno tiene que ser estratégico, porque si Estados Unidos tiene una buena producción, va a hacerlo bajar los precios. Lo mismo si Brasil. Pero si tiene una mala producción, van a subir los precios y los fondos de inversión están en Estados Unidos y ellos son los que generan la volatilidad para abajo, como lo generaron el último mes por la expectativa de baja de precios, pero si mañana viene expectativa de suba de precios, porque Trump dice que no va a haber guerra comercial, China sigue comprando en Estados Unidos y además el clima genera menos producción en Estados Unidos, automáticamente los precios pueden subir a los $500 perfectamente, pero tienen que suceder ciertas variables y el mercado convencerse de esas variables. Y ahí vamos a tener nuevamente una buena subida en los precios. Pero el productor se tiene que acordar que si el precio suba, capturarlo, no esperar ese poquito más, porque cuando espera ese poquito más, al día siguiente o al mes siguiente baja $100 y es el escenario que tenemos hoy en día. De los próximos meses hay mucha incertidumbre porque tenemos ahora el cultivo implantado en Estados Unidos esperando el clima de lo que queda de julio y agosto. Y después tenemos la siembra en Sudamérica. ¿Qué pasa si en Brasil o Argentina importa, pero no tanto, pero el principal que va a influir en los precios y en las bases, en los costos, es Brasil. Si Brasil, por algún evento climático, se le complica la siembra, tiene una siembra tardía o hay menos siembra porque mucho productor mudó de soja a algodón, que es más rentable que la soja, y de repente se dejan 5 o 10 millones de hectáreas, se pasan de soja a algodón. Puede pasar perfectamente y ahí va a haber menos soja y los precios volver a subir. Entonces, hay mucha incertidumbre, pero como veníamos años de buenos precios, la mayoría de los productores que hicieron seguros de precio y ya hicieron ventas por adelantado y tienen precios capturados, van a seguir sembrando, pero aquellos que puedan cambiar de cultivo y que ahora no es rentable, van a hacer lo posible porque van a querer seleccionar un cultivo rentable. Pero hay que acordarse que el clima es el que marca la tendencia de los precios, tanto para arriba como para abajo, y a eso hay que agregarle el condimento de las expectativas del productor, las expectativas de los inversores, las expectativas de los compradores, China principalmente, y ahí el precio se empieza a mover. Pero el productor no tiene que mirar tanta cosa, tiene que mirar el clima en Brasil, el clima en su parcela, por supuesto, el clima en Estados Unidos, y cuando el precio le dé un margen que está ganando, capturar ese precio, usando seguros de precio, usando ventas a futuro, vendiendo el grano físico a futuro, pero capturar ese precio porque tarde o temprano siempre va a bajar y le va a poner los números en negativo.